no me di cuenta hasta que realmente me pasó factura o esmaticé con todo lo que era ya mi salud como tal propia. Es decir, esa energía que me faltaba, esa motivación, no era más que mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos un descanso. Pero yo como me había desconectado tanto de mí misma y todo era para Freshly, en este caso, para mi empresa, no veía nada más, ¿no? Y podía tener médicos que me dijeran que, pues, Mireia, tienes que parar porque tus analíticas están súper mal y hay 1000 parámetros que deberían mejorar y si no paras no pasará, a que yo dijera, no, no, o sea, me da igual lo que digas, que yo sigo aquí, mi pasión y mi propósito en mi día a día es sí o sí Freshly y hacerlo crecer. Hola Mireia, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Mil gracias, un placer estar hoy aquí contigo y bueno, con todo el mundo que nos escuche. Es un placer. Realmente me hace mucha ilusión porque aunque yo selecciono a cada una de mis invitadas y siempre pues son personas que no solamente me gustan por su trayectoria, sino por cómo son como persona, o sea, la energía que me transmiten. Pero al final hoy tenemos a la fundadora de Freshly, que es una marca que yo creo que todos conocemos porque es como de las más grandes. Ahora si quieres tú puedes puntualizar lo que yo vaya diciendo. Pero bueno, en dermocosmética, vegana, natural, o sea, sois el número uno, o por lo menos sois el número uno para mí. Así que bueno, poder conocer a la persona que hay detrás, sus inicios, la mentalidad, que eso me parece como súper interesante, es, vamos, un lujo tenerte aquí, así que gracias por haber aceptado. Qué guay. No, no, cuando se escucha así desde esta perspectiva, cuando te lo dicen es cuando quizás uno es más consciente. Es verdad que lo he vivido y he vivido tanto las cosas bonitas, ¿no? Lo que se ve, lo que refleja estos números, estos valores, estas cifras. Sí, como conocimiento de marca que hemos conseguido sobre todo aquí en España, pero bueno, también encantada de poder contar cómo lo hemos vivido, cómo se ha ido construyendo y todo lo que ha ido ocurriendo desde la perspectiva de estar allí, ¿no? Detrás de ello. Así que súper feliz de también de poder estar aquí y compartir con todos vosotros pues esta trayectoria. Ujú. Pues, ¿qué te parece si empezamos por ese momento en el que tú decides empezar este proyecto? Cuando Freshly no ¿Vale? era nada, a lo mejor una idea en el universo que llegó a ti. ¿Cómo era? ¿Tú estabas buscando un negocio a emprender o de repente surgió de una conversación con un amigo? ¿Y cuáles fueron esos pasos que disteis para, de esta idea, pues transformarla en un proyecto? Mira, pues todo surgió de nosotros, bueno, los compis que fundamos Freshly somos bueno, estudiamos ingeniería química. Es verdad que poco lo usamos, aunque, bueno, yo siempre digo que cualquier carrera universitaria o cualquier estudio, cualquier formación siempre te aporta una parte más técnica, pero una parte también de soft skills, así que con todo esto fue cuando nos decidimos a aprender también. Resumiendo un poco, si yo me veía en típica multinacional después de haber estudiado ingeniería química haciendo mi trayectoria profesional, ¿no? Y la verdad es que ese sueño duró poquito porque vi muy rápidamente cuando entré en el sector laboral que no era algo que me motivase ni que tuviese la energía para poder invertir allí mucho tiempo para escalar, para crecer, para encontrar mi sitio. Así que coincidimos con los otros compis de uni que habíamos estado trabajando en varios proyectos conjuntamente y en ese momento, era 2015, el tema de emprendimiento, de sector empresarial, más enfocado a startups y así, sobre todo en la zona de Barcelona, que nosotros estábamos en Tarragona, se empezaba a ver, ¿no? Se empezaba a crecer como primeras aplicaciones móvil y tal. Así que dijimos, venga, es el momento perfecto para, o sea, sin cargas personales, si eso sale mal, nuestra idea no sale al mercado realmente, pues no encontramos con esa propuesta de valor. Siempre podemos volver a coger el currículum y ir a una empresa pues a buscar una posición y que empezamos a buscar ideas emprendedoras. Entonces un poco surgió antes de querer montar algo que la idea en sí. Esa idea realmente se materializó cuando la madre de uno de estos compis, en este caso mi cofundador en Freshly, hacía cosmética natural en casa. Había tenido varios casos de enfermedades a nivel familiar, ¿no? De personas próximas y a partir de aquí pues empezó a concienciarse en que el estilo de vida saludable no solo dependía de lo que comíamos en nuestro entorno, sino también muchas veces de otros factores, como en este caso es lo que nos aplicamos a nuestra piel, ¿no? Entonces, pues de aquí
nos transmitió a nosotros también toda esa importancia de los ingredientes que aplicamos en nuestro día a día, porque cosméticos aplicamos muchísimos, o sea, una media de creo que más de 25 es, entre el gel, el desodorante, maquillaje, o sea, tenemos muchos productos de cosmética que nos aplicamos cada día de una forma como repetitiva a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, tener esa conciencia de no solo lo que comemos, sino también lo que entra en nuestro organismo a través de otras vías, pues es importante. Entonces, de aquí vimos la necesidad y de aquí surgió en realidad Freshly. Ujú. Qué bueno. O sea, que fue una necesidad que habíais visto, vosotros también estar buscando esa oportunidad de mercado, y ahí pues Sí. empezasteis teníais conocimientos, o sea, veníais de una carrera que os podía ayudar ahí, y ahí empezasteis a montar un negocio, pero claro, aquí esto es lo que me parece interesante, porque cuando piensas en montar un negocio, puedes pensar en hacerte pues un negocio más chiquitito, ¿no? Y ir como a una escala menor, que yo creo que es lo que hacemos el 99% de la gente que emprende. Pero vosotros fuisteis all in, ¿no? Como fuisteis a por Sí, todas, bastante, a por el imperio. bastante. A ver, es verdad que yo creo que cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, quizás me equivoco, pero nace ya con una cierta ambición de querer crear algo. O sea, ya el solo hecho de querer construir desde cero, yo creo que ya es en sí un reto, ¿no? Y cuando coges estos retos y dices, vamos a por todas, cada uno con su aspiración o con su meta a lograr, ¿no? Pero yo creo que esto ya es una mentalidad expansiva de por sí. Entonces, sí que es verdad que en nuestro caso, pues quizás hablando de cifras, ¿no? Yo cuando, pues en este caso dejé el día a día de Freshly, estábamos alrededor de esos 45 millones de euros. O sea, cuando empezamos, si ahora mismo le preguntas a la Mireia de 2016, que fue cuando lanzamos al mercado, es que ni de lejos, o sea, diría, ¿qué dices? Pero sí que es verdad que teníamos un proyecto en el cual creíamos que podía tener un crecimiento, que realmente había una escalabilidad, por eso escogimos el e-commerce, es decir, viéndolo en retrospectiva, decidimos ciertas cosas a nivel de negocio que tenía sentido para poder hacerlo escalable y tener un crecimiento como el que luego tuvimos. Como todo, hay altos y bajos, como todo, hay momentos en los cuales te equivocas y vas más lento o directamente el crecimiento no tenía que haber sido tan rápido para poder escalar mejor, estructurar mejor la empresa. Es decir, hay muchas cosas que se pueden ver grandes éxitos y luego si lo miras desde dentro decir, ostras, es que quizás la cifra de facturación muchas veces no es en sí el objetivo como tal, ¿no? Sino es haberlo hecho desde una forma que quizás hubiese sido más sostenible en el tiempo, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que desde el inicio tuvimos claro que queríamos hacer sobre todo pues esto, un producto que fuese escalable, es decir, cosmética es un producto que se repite, que realmente podíamos fidelizar al cliente. Hacerlo e-commerce y a través de redes sociales nos permitía desde un sitio llegar a muchísima otra gente. Externalizamos todo lo que era fabricación porque no queríamos endeudarnos ni realmente tener una estructura de costes fijos muy alta a nivel de tanto pues inversión en lo que es maquinaria como luego pues hacerla funcionar, que en sí sí que teníamos como una visión más de negocio a largo plazo e ir creciendo en las palancas que en ese momento tuviesen más sentido. Pues al inicio todo lo que inviertes es en marketing para darte a conocer y en producto porque luego el producto es el que fideliza, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que un poquito sí hubieron estos ingredientes clave en los inicios, pero tampoco en este caso trazamos un plan para poder llegar a estas cifras, ¿no? Trazamos el business plan, el típico de primeros 2 3 años, pero que bueno, el Excel lo aguanta todo y luego lo que surge es otra realidad. Ujú. ¿Nos podrías dar como una visión general de estos 10 años más o menos, ¿no? Desde que empezasteis Freshly, de cómo ha ido creciendo. O sea, me lo estoy imaginando como una radiografía, tipo ¿Vale? 2026 éramos mi cofundador y yo, y 2020, o sea, no, perdona, 2016. De 2020 2016, éramos sí, 100 en el equipo y tal, como sí, para sí, tener una sí. idea general. Mira, básicamente 2016 empezamos, mi fundador y yo, empezamos la empresa con otro socio, pero es verdad que él simplemente era más un amigo, ¿no? Que quería aportar al proyecto, entonces full time dedicados a ello, éramos nosotros dos. Luego empezamos a crecer y vamos viendo, sobre todo éramos mucho de reinvertir todo, es decir, si metíamos uno y sacábamos dos, pues esos dos los metíamos el siguiente mes para sacar cuatro, ¿no? O sea, teníamos mucho el mindset de
objetivos a cumplir y a conseguir y nosotros mismos ir marcándonos estos retos. Entonces, cuando vimos que empezaba a escalar y que ya realmente el negocio cada vez incluso teníamos como ya pequeña base de repetición, porque los primeros meses es bastante como complicado, pero sí que lo conseguimos. De cara, pues esto, ya llevamos medio añito, empezamos a decir, ostras, ya necesitamos gente en el equipo, ¿no? Entonces ya desde el primer año empezamos a escalar tanto lo que era equipo, con poquitas personas, pero sí, lo que era marketing también y incluso a lanzar nuevos productos. O sea, en realidad ya empezamos escalando bastante en primer año de vida de Freshly. Luego, como otras grandes cifras, sí que es verdad que en 2019 ya abrimos nuestra primera tienda física en Barcelona porque ya teníamos un volumen de clientes bastante relevante y allí yo creo que ya éramos unas 100 personas en el equipo. En 2019 facturamos unos 12 millones de facturación, más o menos. O sea, pasamos de unos 300.000 a 1,5, 3,9, esos 12 en 2019. Luego vino COVID, que también fue un gran qué. En ese momento supimos capturar la ola de todos los costes de marketing que bajaron muchísimo y nosotros apretamos el acelerador en el momento que ya vimos que podíamos empezar a expedir pedidos, etcétera, que toda la operativa se podía empezar a reactivar y allí captamos muchísimo cliente nuevo y escalamos a unos 30 millones de facturación. Allí fue el escalado más rápido y también en sí más irregular porque, claro, era cada semana íbamos incorporando gente al equipo. Fue una locura ese crecimiento. Y luego ya decidimos decir, vale, lo que tenemos entre manos ya no es una aventurilla de unos estudiantes, sino esto ya está empezando a estar en el calibre de una empresa. Vamos a estructurar bien procesos, vamos a ralentizar el crecimiento de estos tan locos que teníamos y vamos a crecer con más cabeza. Es verdad que allí vino toda la parte más de expansión internacional hasta, pues bueno, yo en realidad hasta 2024 que estuve en el día a día de la empresa, que más o menos teníamos estas cifras de que te he contado antes de 45 millones, claro, con tiendas físicas propias, allí también distribución con sales, que la abrimos en pues 2021, creo que empezamos la expansión ya con otros retailers, porque queríamos, desde el inicio teníamos muy claro también esta parte de control de marca, ¿no? O sea, de realmente poder tener ese contacto directo con el cliente, controlar muy bien cómo era la experiencia, etcétera, y ganar posicionamiento y sobre todo al final, pues un canal como el propio te tienes todo el margen que te permite invertir mucho en el I+D de producto. En el momento que tú ya tienes una demanda generada, porque la inversión en marketing y todo el conocimiento de marca es muy grande, pues en ese momento ya es importante poder capturarlo a través de escalar a otros canales de distribución, ¿no? Entonces, bueno, un poco fue así la rampa hasta, pues, a día de hoy que ya realmente, pues, tanto las líneas de producto están bastante desarrolladas, también expansión en otros mercados, canales de distribución también, pues, todos en fase de desarrollo, algunos más consolidados, como puede ser un e-commerce, y algunos más en fase de expansión, como puede ser a través de retailers, ¿no? Y un poco yo creo que te he ido contando más o menos los grandes hitos o las grandes cosas que han ido surgiendo a lo largo de estos años de esta trayectoria. Ujú. Qué interesante. Me encantaría saber si, ya sé que luego vamos a hablar de esta etapa actual tuya y bueno, todo eso que es también súper interesante. Pero si tú fueras a hacer una marca me lo invento, ¿vale? Tú ponte en el papel que vas a abrir una marca de tazas, ¿vale? Cerámica, ¿Vale? ahora, porque es tu pasión. Y quieres hacer un negocio muy exitoso, pero no quieres que sea tan grande, digamos, a nivel ¿Vale? interno, persona, pero sí que quieres que sea un negocio exitoso. ¿Qué cogerías de Freshly? ¿Qué conocimientos cogerías de Freshly y los aplicarías a este nuevo negocio de cerámica? Vale, cosas que repetiría. Quizás ya no te digo tanto de si puede tener cierto tamaño u otro, sino cosas que sí o sí creo que son pilares fundamentales que nos han hecho este crecimiento. Luego, pues está claro, inviertes más en marketing, tienes que hacerlo eficiente y puedes escalar más o menos. O quieres crecer más en capacidad, pues al final metes más equipo para poder tener más resultados, ¿eh? Pero más allá Ujú, de esto, yo diría sobre todo obsesión por el cliente. Para nosotros todo el tema de controlar muy bien esta experiencia de cliente es fundamental y por eso yo siempre apuesto por primero e-commerce, o sea, sí o sí.
Luego la parte de comunidad, poder generar un sentimiento de pertinencia a todo lo que es las personas que confían en ti, en esta propuesta de valor. Por tanto, esa propuesta de valor tiene que ir alineada a unos valores que pueden tener las personas a las cuales estás impactando, ¿no? Pues en este caso con las tazas sería ver de qué forma podríamos hacerlo. Luego, velocidad, pero no en el sentido de ir rápido a escalar, sino velocidad en saber iterar rápido. En decir, vale, esto no funciona, coste de oportunidad y más cuando hoy en día el tiempo es limitado. Bueno, hoy en día no, siempre ha sido el tiempo limitado, pero quiero decir que cada vez hay más marcas que surgen porque es más fácil crearlas o quizás las barreras de entrada son más bajas porque con IA, hay muchas herramientas que nos permiten ser rápidos en sacar algo al mercado, ver si funciona y si no, pues replantearlo, ¿no? Entonces, tener ese mindset de iterar rápido siempre de una forma controlada. Autenticidad con la marca, que en sí la propuesta de valor sea auténtica y uno mismo, o sea, como fundador te sientes alineado a ello. Esto también es importante. Creo que, o sea, si tu pasión es todo el tema de la cerámica, handmade, los colores, porque, bueno, pues al final te desata la creatividad y tal. O sea, todo esto, mostrarlo a las personas desde esa pasión que te nace, ¿no? Hacer eso, pues en nuestro caso Freshly, ¿no? De dónde surgió todo el tema de los ingredientes, todo el tema educativo que había detrás, ¿no? Pues poder replicarlo. Poner foco en el negocio, es decir, escoger poquitas cosas, como ahora he dicho, ¿no? Pues cliente, vamos relacionado con comunidad, con la parte del e-commerce, con el tema de comunicación. Si apuestas por ello, poner foco en ello y no dispersarte en mil cosas. Gente que quizás le sorprende que no empezásemos a abrir el canal de terceros o de retailers hasta ya casi después de 6 o 7 años de tener la marca en el mercado, pero para nosotros fue clave porque sí o sí todos los recursos iban destinados al e-commerce. Entonces, ese foco yo creo que también es lo que te ayuda a crecer. Una cosa que sí o sí se tiene que tener clara al inicio es el esfuerzo y la implicación que te requiere. O sea, se puede hacer las cosas con más o menos tiempo. Se puede hacer las cosas desde una perspectiva de me vuelco 200% en el negocio o no. Realmente protejo también parte de mi vida personal, o sea, esto cada uno pues según su estilo de vida o su momento vital, pero creo que más allá de esto, sea las horas o sea el tamaño del proyecto que uno requiere, es verdad que esa intensidad inicial está allí, y más si estás solo, ¿no? O sea, aquí hay ya entran las variables, pero si tú mismo creas un proyecto desde cero, tienes muchas dudas, hay muchos momentos de incertidumbre, entonces te implicará seguramente estar más, pues, con más intensidad, más esfuerzo, más activo a ello. Y yo diría esto, no sé, quizás Ujú, es un poco ambiguo, pero creo que serían las cosas que intentaría hacer y que hoy en día también, supongo que luego, como has dicho, ya hablaremos, pero que hoy en día también intento, ¿no? Replicar en lo que sería ahora esta nueva etapa profesional. ujú. Perfecto. Esto es como un cachito para volver a escuchar, porque, has dicho que es ¿Sí? ambiguo, pero a mí me ha parecido, muy interesante, porque al final Súper. son los pilares del éxito de una marca como Freshly y que efectivamente son replicables a cualquier negocio, ya sea Ah, de una persona, un negocio más grande, no importa, pero al final son básicos, ¿no? Y son básicos, pero que hay veces que como queremos pasar a hacer, ¿no? Que tenemos un proyecto y ya queremos empezar a crear contenido, mostrarlo y vender y tal, pues entonces hay veces que estos pilares no están y entonces la casa se nos desmorona porque no hemos puesto unos buenos cimientos. Así ya. que sí, cachito como para volver a escuchar. Súper. Sí, al final es que yo también, ¿eh? Y muchas veces nos vamos a cosas muy tácticas de decir, no, no, Mireia, dime si funciona Instagram o TikTok. Ostras, es que quizás yo lo que he aprendido es que lo que hace 10 años y todavía funcionará hoy no es si es Instagram o TikTok, porque el día de mañana habrá otra cosa que se llamará Pepito, que es lo que funcionará, ¿no? Entonces, yo creo que estos pilares, ¿no? De lo que realmente pues siempre ha funcionado en una empresa y que seguramente la mayoría también funcionarán dentro de 10 y 15 años, quizás no, pero bueno, al menos si no nos apoyaremos en otras herramientas para poder hacerlo, son las que sustentan sí o sí un negocio a largo plazo, ¿no? Entonces, quizás por eso me he metido mucho en ese mindset de hacer proyectos a largo plazo y es pues por eso también destaco estos valores o estos pilares. Ujú. Vamos a hablar de ti.
Vamos a hablar de ti ¿vale? porque esto es muy interesante, ver cómo cuál es la mentalidad de una persona y cómo lo vive, ¿no? Cómo es ese detrás de cámaras de cómo has vivido todo el proceso de una marca como Freshly y ahora esta nueva etapa, donde te has salido de la operativa, del día a día. Cuéntanos un poco, sí, cómo has visto que ha ido cambiando, cómo has ido cambiando tú con el negocio y por ¿Vale? qué llegaste a tomar esta decisión de ahora. Sí, las personas evolucionamos muchísimo y yo creo que en cualquier entorno, ¿no? Muchas veces el crecimiento, esta parte de aprendizaje, todo esto ya no solo es de cara a la empresa, ¿no? Cuando emprendes o cuando montas un negocio o cuando realmente lideras un negocio, sino que también a nivel personal no te das cuenta, pero vamos, o sea, es como 10 másters en un mes, porque sí o sí sacas este sentimiento de supervivencia en que sí o sí te pones en alerta y es en plan, vale, tengo que sacar estas cosas sí o sí, adquieres criterio para tomar decisiones en tu día a día, ahora ya no estás en una etapa en la cual tienes que hacerlo todo, sino que tienes que empezar a montar equipo, entonces tienes que aprender de ello, o sea, que pasas por muchas fases en las cuales te requiere una energía, una intensidad, un aprendizaje muy express para poder aplicarlo de la mejor forma posible para en sí la empresa. Es verdad que desde el inicio he tenido mucho esta vinculación muy fuerte, que también tiene no me sale la palabra ahora, pero como inconvenientes, ¿no? Vinculados a lo que implica apegarse tanto a esos resultados, a ese crecimiento, en sí o sí a que si la empresa va bien, tú vas bien. Te fuerzas muchísimo a que todo salga bien, a hacerlo de la mejor forma posible, a exigirte el siempre más, ¿no? Y quizás también viene un poco dado por el tipo de persona que soy yo, de esta parte más de exigencia, responsabilidad, perfeccionismo, que muchas veces te puede ir a algo muy bueno, ¿no? Porque te hace avanzar y siempre querer saber o aprender más, pero es verdad que también tiene su parte más negativa en la cual no tiene por qué salir todo bien y no sale todo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues aceptarlo también es un gran qué. En este caso, es verdad que mi decisión fue bastante, podríamos decir, fue una etapa bastante larga y yo sin darme cuenta en realidad ya sentía desde hacía bastante tiempo que quizás no me sentía del todo conectada con el proyecto en el sentido de pues falta de energía, falta de motivación, no sabía por qué era, realmente debía ser, o así al menos lo he interpretado ahora a largo plazo, es toda la intensidad, todo el estrés y cuando empiezan a salir cosas mal en un tamaño de responsabilidad como tienes tan elevado como estas cifras que hemos contado ahora, ¿no? Estas, pues, tantas personas en el equipo, más de 300, tiendas físicas, expansión internacional, muchísimos millones de euros de facturación, pero también de inversión, de proyectos que requerían también una responsabilidad muy elevada. Todo esto, quieras o no, el que uno lo digiera y realmente lo pueda como, sí, no sé, trasladar al negocio, también implica pues, mucha energía, mucho estrés, que al final impacta en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿no? Entonces, no me di cuenta hasta que realmente me pasó factura o esmaticé con todo lo que era ya mi salud como tal propia. Es decir, esa energía que me faltaba, esa motivación, no era más que mi cuerpo me estaba pidiendo a gritos un descanso. Pero yo como me había desconectado tanto de mí misma y todo era para Freshly, en este caso, para mi empresa, no veía nada más, ¿no? Y podía tener médicos que me dijeran que pues Mireia, tienes que parar porque tus analíticas están súper mal y hay 1000 parámetros que deberían mejorar y si no paras no pasará, a que yo dijera, no, no, o sea, me da igual lo que digas, que yo sigo aquí, mi pasión y mi propósito en mi día a día es sí o sí Freshly y hacerlo crecer, entonces me da igual, ¿no? Hasta que ya ves esto, ¿no? Que te impacta en uno mismo y que incluso está perjudicando al proyecto, porque si tú no tienes energía, no puedes liderar a tu equipo. Si tú no tienes energía, no puedes tomar decisiones de una forma más acertada. Todos nos podemos equivocar, pero si aparte no tienes esa motivación o esa energía intrínseca, es que no habrá cosa, ¿no? que pueda apoyar ese proyecto. Entonces, de aquí fue un poco en sí el camino de estos últimos años. Eso fue en 2024, donde finalmente tomé la decisión. Había mucho vínculo emocional, entonces costó. Por eso digo que en realidad fueron unos meses que hasta que no dije
ya, sí, tengo que tomar esa decisión. Y el momento que la tomé, me quedé muy tranquila, ¿no? Entonces sabía que era lo correcto para mí, lo correcto para el proyecto. Y es verdad que antes había trabajado de toda esta parte más de desvincularme, ¿no? De esta identidad de Freshly conmigo misma. Entonces, pues en ese momento fue que ya lo comuniqué, pues tanto, por supuesto, a mi socio, luego al equipo, y luego ya salí, luego ya lo comuniqué de forma abierta. Es decir, hubo unos pasos que yo también soy muy organizada y muy planificada para hacerlo todo de forma correcta, con mi traspaso de responsabilidades, etcétera. Y en sí miro atrás y digo, es que fue la decisión que yo necesitaba, ¿no? En ese momento me prioricé a mí en lugar de priorizar algo que no era yo, que era en este caso la empresa. Sí, Ujú. sí que un largo camino y trayectoria también que hubo aquí detrás. No me puedo imaginar cómo fue el encontrar, o sea, el ¿cómo decirlo? Has dicho que al final tu identidad estaba ligada a la Mireia de Freshly, la Mireia que había levantado este negocio. Y esto lo he escuchado mucho, incluso en emprendedoras que, bueno, pues que tienen negocios más pequeñitos o incluso que no han llegado a conseguir pasar de su idea a un negocio, o sea, se han quedado en el proyecto, pero estás tan vinculada emocionalmente, pones tanto de ti en desarrollar tus proyectos, que incluso ahí también es como que te conviertes en tu yo emprendedora. Y durante una época es como Sí, que todo, ¿no? Es como tu hobby, tu identidad, tu tal, y llega un punto en el que de repente, pues eso, te das cuenta que a lo mejor quieres algo más, ¿no? sí, Como que quieres sí, sí. descubrir quién es Mireia o quién es Laura más allá de el negocio que están montando. Y bueno, por eso digo que no me puedo imaginar en tu caso cómo fue, porque fueron muchos años que estuviste ahí y fue seguramente que diste mucho de tu vida en este proceso. ¿Qué hiciste así como más tangible para ir recuperando o ir descubriendo más de 10 años después, como quién eras más allá de tu parte profesional? Sí, esto me costó muchísimo y en sí lo empecé a trabajar ya en este momento de fase de apego, ¿no? O sea, es verdad que aquí me han ayudado profesionales como psicólogos, coaches, es decir, me he sentido muy acompañada y es verdad que yo fue la primera que dije, yo sola podría hacerlo, como todos, que no es- yo puedo con ello, ¿no? Pero digo, es que voy a ir súper lenta y quizás ni encuentro la forma, ¿no? Pues entonces me voy a apoyar de personas que realmente me puedan ayudar. Y aquí fue empezar a escribir o a materializar o a visualizar cómo podía ser mi día a día si no estaba en Freshly, qué haría, ¿no? En plan, vale, ya no de vacaciones, sino decir, vale, pues el día de mañana, como toda empresa que puede ser así, por lo que sea, cierra, o directamente no puedes ir, ¿qué pasaría? ¿Qué harías? Entonces, pues lo típico, se empieza con hobbies o con cosas que te gustan o pues en plan, vale, pues me pondría a leer o me pondría a escribir o haría más deporte. O sea, yo empecé por algo súper básico, como estas cosas o estas preguntas, ¿no? Es verdad que quizás no he tenido ninguna vocación más allá de, no, pues me gustaría, yo qué sé, cantar o me gustaría, no, porque tampoco sé, o sea, se me da fatal. O sea, ¿qué quiero decir? Que no tenía nada más allá de lo que era montar estar en mi propio negocio, ¿no? Entonces, tampoco no tenía como una opción B o C o decir, pues me voy a hacer otra cosa, no, tampoco lo visualizaba, ¿no? Entonces, esto fue un poco como los primeros procesos que empecé a seguir. Es verdad que luego cuando ya hice tangible el hecho de no ir cada día a la oficina, que esto para mí fue un gran qué, allí es cuando dices, vale, ahora empieza esta fase del juego, ¿no? Y cómo me la paso. O sea, tenía mucha también ansiedad para decir, tengo que recuperarme, ¿no? Y era ese momento de querer las cosas rápido. Y soy una persona bastante impaciente y me gusta como que todo suceda rápido y ya está. Venga, a otra cosa. ¿Y cuál es el siguiente paso? Aquí también tener esta percepción del tiempo me ayudó a decir, no, no, o sea, me puse como mentalmente una franja temporal de un año para decir, al menos estate tranquila, porque para mí un año es verdad que era un periodo suficiente de tiempo para poder decir, bueno, pues tómatelo de respiro, no te pongas objetivos, no pongas nada cuando yo siempre había sido mucho de objetivos, estrategia, tal, tal, y a ver qué pasa. Entonces me dejé un poco fluir, me costó un poquito, pero bueno, sabía y tenía claro que no quería estar desconectada del ecosistema emprendedor,
sabía y tenía claro que tenía que sanar toda esta relación todavía con Freshly, tenía que sanar conmigo misma muchos procesos desde creo que no he dormido tantas horas en mi vida como este año pasado. O sea, son cosas que he ido viendo que luego, pues al cabo del tiempo, que había ido mejorando, ¿no? Pues mi relación con Freshly era mucho mejor, ya lo sentía desde una perspectiva más de orgullo de lo que había hecho, podía contar lo que, pues esto, en este mismo podcast, ¿no? Cómo había vivido los años dentro de la empresa y no sentía como ese nerviosismo de no estar allí, no saber qué pasa y no saber no ver si podía accionar o lo que sea, ¿no? Más de confianza de nadie es imprescindible. Yo lo había vivido desde de primera persona, ¿no? Y son ciertas cosas que he ido experimentando este año pasado. Es verdad que me ha mantenido muy conectada el hecho de poder estar en contacto pues, con otros emprendedores, ¿no? Que de allí surgió toda esta línea nueva profesional en la cual me dedico ahora. Sí, yo creo que estas cositas que me planteé, y que yo soy una persona bastante rígida, bastante planificada y organizada, el intentar romper con esto también para mí ha sido una evolución personal muy grande y tener muy claro y mucha alineación con el tipo de vida que quizás quiero ahora, ¿no? O sea, tampoco no es blanco y negro, sino es, vale, antes había muchísima intensidad y tal, y yo para mí todo el pilar profesional en mi vida es muy importante, entonces el no directamente ir, desaparecer un año que podía, o sea, no digo en ningún caso que esté mal, pero para mí era como huir si cogía una maleta y me iba a dar una vuelta al mundo, por decir algo, ¿sabes? Sabía que eso tampoco me apetecía, aunque hubiese podido hacerlo, pero no era como mi mindset ni forma de quizás exteriorizar o sanar toda esta parte, ¿no? Entonces, bueno, he ido más pasito a pasito de una forma más controlada que me ha permitido también no salir tanto de mi zona de confort, más allá de lo que pueda suponer. Y sí, no sé si te he respondido a la pregunta, Laura? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vale, no sé si espera, que es que justo estaba pensando en algo y me queda en blanco al final. A ver, recapitulando, nos has contado eso, cómo lo has vivido tú y cómo vale, sí, claro, te iba a preguntar, nada, dejo esto porque cosas del directo y ¿Vale? de mi cabeza de madre. Te quería preguntar entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Porque nos hablas de esta nueva etapa, pero exactamente en qué consiste. Sí, bueno, pues básicamente, o sea, el hecho de no querer desconectarme de este ecosistema emprendedor hizo que, pues con todo el tiempo libre que de repente tenía, empecé pues a contestar a mensajes de otros emprendedores que en su día me habían escrito, ¿no? Pues de, ostras, Mireia, tengo este proyecto, me gustaría hablar contigo porque tu experiencia en Freshly nos podría ayudar y tal, ¿no? Entonces es verdad que quizás, pues seguramente aquí si alguien me escucha y me ha escrito y no he contestado, pues ya que me perdonen porque pues quizás se reciben demasiados mensajes a veces y no puedes abastecer a todos, pero algunos que quizás tenía contacto o alguien me conectaba o lo que sea, pues intenté empezar a quedar con ellos. Entonces de aquí algunos me empezaron a pedir, ostras, mira, Mireia, necesitamos un advisor, necesitamos un consultor, necesitamos trabajar en este proyecto, queremos que nos ayudes. Entonces dije, vale, ok, esto al final es un valor, la gente se dedica a toda la parte más de consultoría, de asesoramiento, de acompañamiento, de mentoring. Empecé a quedar con algunos que también hacían esto desde una forma, perspectiva más profesional y lo tenían súper bien estructurado como un modelo de negocio y tal. Y de aquí empecé a absorber, por una parte, de entender qué quería un potencial cliente, ¿no? Porque directamente ya me venían a preguntar y que les podía ayudar y desde una perspectiva más de negocio, de personas que estaban liderando negocios de este tipo, pueden ser en otros sectores, nada que ver y tal, para poder aprender cómo se hacía, porque al final venía de un negocio totalmente distinto, ¿no? De decir, vale, si me pongo a esto, ¿qué significa? Entonces, a partir de aquí, pues empecé a ayudar a algunos proyectos, sobre todo a mitades del año pasado, y de una forma más puntual, algún proyecto que sí que me pedía como más de decir, no, no, es que queremos que cada mes, porque siempre hay juegos a solventar y nos puedes ayudar en cómo tomar decisiones, en aprender, en escalar el negocio, etcétera. Y dije, venga, va. Casi todo eran marcas de producto, en este caso, que al final es también lo que me siento más cómoda, dentro del sector e-commerce, es decir, que ya estaban, ya habían empezado o querían empezar y ayudarlos a conseguir esos primeros pasos, a cómo estructurarlo bien o bien ya a escalarlo. Entonces, a partir de aquí, pues
en realidad no tenía claro si esto era lo que me quería dedicar ni nada, pero era algo que veía que iba continuando, que realmente me apetecía, que me gustaba, que me sentía súper cómoda, que veía que podía aportar valor y veía que otros proyectos que me iban llegando oportunidades decía que no. Entonces digo, ostras, si esto voy continuando y sé decir que no a otras cosas, es que esto me está motivando y me está como llenando esta parte más de propósito, ¿no? Que tengo que volver a encontrar en mí. Entonces, a finales del año pasado ya fue cuando dije, wow, esto me gusta, ya es verdad que ya empecé a estructurar bien esos procesos y hoy en día pues puedo decir que estoy súper contenta de que realmente pues toda esta parte más de creación de marca personal también cuando salí de lo que era el día a día de Freshly me ha ayudado muchísimo a poder hoy en día construir este nuevo negocio que es toda la parte más de mentoring, ¿no? De ayudar a acompañar a otras empresas, sobre todo marcas de producto, a poder escalar, sobre todo en la parte más de e-commerce propio, para poder crecer y ayudarlos pues, a establecer esos sistemas que ellos necesitan, pues sea de captación, de retención, sea de la parte puramente de e-commerce, sea los procesos más internos, a todo, sistematizarlo bien para poder crecer. Y un poco basado, bueno, un poco no, todo con lo que he aprendido, vamos, en mi trayectoria en Freshly, porque al final, pues son decisiones que ellos están tomando que yo he tenido que tomar, ¿no? O que ya me he encontrado con ellas y que puedo, pues, ayudarles a construir, a aprender y a escalar más rápido sin tener que, pues, que equivocarse tanto o lo que sea. Ujú. Última pregunta, y esta creo que les va a encantar a las chicas que te la haga. Si pudieras dar un consejo a las emprendedoras que nos están escuchando en esas etapas iniciales, que están en ese mar de dudas o que incluso no se terminan de lanzar porque, ¿Vale? bueno, pues dicen quién soy yo o no es el momento o ya hay mucha gente haciendo lo que yo quiero hacer, ¿qué les dirías? Wow, siempre es una gran responsabilidad el decir un consejo. O sea, seguramente diría un montón de cosas porque aparte yo cuando arranco ya no me callo. Pero sobre todo que esté alineado. O sea, quizás es por la etapa en la que estoy yo ahora mismo, ¿eh? Y es algo que tengo muy en cuenta y me intento repetir muchísimo. O sea, sí o sí poder, o sea, creértelo de que vales y que tienes, o sea, nos ocupa muchas veces el tema del síndrome del impostor. Yo la primera en el cual vale cambiar totalmente de negocio, para mí era un mar de dudas de valdré para esto, lo hago sola, tengo estas indecisiones, me levanto y pienso, para esto no valgo, el día siguiente estoy súper motivada, es decir, habrá altos y bajos y habrá días en los cuales no verás el final y habrá días en los cuales estarás súper motivado y dirás: "A por todas, eso es mi negocio", ¿no? Pero sobre todo que esté alineado con la forma en la cual tú quieres vivir y tú quieres ser como persona, que no esté vinculado a solo el rol que ocupamos en una posición, en una empresa o en de esto, porque esto nos va a hacer cosas que realmente no queremos o no están alineados en nuestra visión a largo plazo. Y muchas veces pasamos muchísimo tiempo pensando en esta visión de la empresa, en esta visión de negocio, en la estrategia para poder conseguirlo y no pensamos en nuestra visión como vida, ¿no? Como persona, pues yo en este caso como Mireia Trepat. Entonces, todo este proceso, si algo he aprendido es esto, es intentar escucharte, intentar poder materializar e ir recordándote, igual que revisamos un business plan, pues también revisar en qué momento estoy o en qué punto estoy dentro de esta visión de vida y de la manera en que quiero vivir, que al final no hace falta grandes cosas, no hace falta pensar en grandes cosas materiales, ni mucho menos, es si a ti te sienta bien cada mañana hacer el café o levantarte a tal hora o salir a correr o comer bien, o sea, estas pequeñas cosas ya valen, ¿no? Y si estás alineado a ello, que no sea porque el negocio tengas que comer mal, rápido, no. Si para ti es importante, ocúpate también de ti misma para poder hacerlo, porque esto hará que ganes más energía y que realmente el negocio salga mucho mejor por el simple hecho de tú estar bien contigo misma. Entonces, no sé si quizás es un mindset muy enfocado a la etapa que estoy viviendo, en otro momento seguramente te diría otra cosa, pero sí, básicamente yo creo que es de los mayores aprendizajes que he hecho durante estos últimos meses. Es perfecto. Pues
con esto terminamos esta conversación, que la verdad es que me ha encantado conocerte mejor y haber aprendido de ti y ver cómo funciona la cabeza de una persona que crea un negocio tan grande. Como todo lo que nos has compartido, o sea, yo me llevo de aquí muchos aprendizajes. Y mira, me quedo con también el no fluir con la vida, como que has hablado de dirección, de visión, tanto en la etapa anterior como en esta. A lo mejor Sí, en la etapa anterior era visión de negocio y ahora es visión de negocio y visión de vida, que es un mix mejor, ¿no? sí, Para acercarte a donde quieres ir. Pero eso, como saber qué estás haciendo, algo alineado contigo y hacer las cosas pasito a pasito, pero con conciencia de lo que hay que ir haciendo en cada momento. total. Bueno, pues muchísimas gracias. Cuéntanos dónde te podemos encontrar para, bueno, pues para las chicas que te quieran seguir de cerca a ti. Genial, pues mira, me pueden seguir tanto en LinkedIn como en Instagram con mi nombre, Mireia Trepar. Encontrarán mis dos perfiles como más de personales. Y dentro del Instagram de Mireia Trepar podrán encontrar también vinculado esta parte más de negocio, de Grow with Mireia, en la cual pues allí también está mucho más alineado toda esta parte más de mentoring. Así que nada, les invito a que puedan seguirme por allí porque siempre subo contenido muy relacionado también a todo lo que os he contado. Pues ahí dejamos en las notas del podcast y nuevamente gracias por este ratito y gracias a todas por haberos quedado hasta el final y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos en 2 semanas. Tengo que dejar de decir eso porque ahora es cada 2 semanas, chicas. Gracias y hasta la próxima. Chao.